vídeo cómo controlar un robot UR. Lo primero que vamos a hacer es añadir .c14 con firmware 4.1, es el que tenemos ahora. Tendremos que instalarnos el GSD correspondiente al robot. Para eso nos vamos al administrador de descripción de dispositivos y añadimos el GSD correspondiente. El GSD lo podemos encontrar en la página de Universal Robots. Nos lo podemos descargar de su página de forma gratuita. Y una vez que lo tengamos descargado, lo añadiríamos aquí al TIA Portal para que nos aparezca en el catálogo de dispositivos. A mí me da un aviso, como ya lo tenía instalado, pues me dice que no me lo va a instalar. Una vez que lo tenemos instalado, ya nos aparecería en el catálogo de hardware. Podríamos buscarlo como Universal Robots o directamente en otros dispositivos de campo. Robot colaborativo, y solo hay un GSD, que es el que tiene la versión 1.0. Por defecto lo llama URI o Device 1, y ahora aquí tendríamos que ir añadiendo los módulos de comunicación que nos ofrece el fabricante. Entonces tiene 10 slots para añadir. Vamos a añadir todos ellos. Simplemente haciendo clic ya nos lo añade en el slot adecuado. Tendremos información del robot. Luego tendremos otros datos que serán de entrada y otros datos que serán de salida. Vemos que no tiene ninguna dirección asignada estos slots que hemos añadido, porque todavía no le hemos dicho qué controlador es el que va a controlar el robot. Como las entradas y salidas con las que vamos a trabajar son muchas, debido al gran número de variables que tiene el robot internamente, pues nos interesa desplazar un poco las entradas y salidas que tiene el autómata. Entonces vamos a desplazar tanto las entradas analógicas como las entradas y salidas digitales. Los contadores rápidos, colocar las entradas analógicas en el 994 hasta el 997. Lo cambio 994 hasta 997, y de esa manera me quedan para las entradas digitales el 998 y 999, y así los contadores rápidos. Con lo cual ahora las entradas y salidas digitales de mi autómata son los bytes 900, 1200, con lo cual ya nos aparece ahí debajo que va a ser controlado por el PLC 1. Ya veis que ahora nos ha asignado ahí direcciones que empiezan desde la dirección 0
hasta la dirección 479 en las entradas y desde la 0 hasta la 223 en las salidas. Es muchísima información, pues simplemente lo hemos hecho pues por ver toda la información que se puede obtener del robot, aunque luego a nivel práctico pues nosotros vamos a utilizar simplemente para hacer una pequeña prueba un bit de entrada y un bit de salida, simplemente para comprobar la comunicación. Luego en la página web, dado que este proyecto posee ya unos datos UDT que nos van a facilitar bastante entender la información que nos da el robot. Entonces lo que hago es lo abro como proyecto de referencia y así puedo copiarme el tipo de datos UDT que viene definido en ese proyecto. Entonces ese sería el tipo de datos que tiene la demo, el proyecto demo que nos ha dejado Universal Robots, que se puede descargar de forma gratuita de la página. Y yo lo que voy a hacer es me voy a copiar esos tipos de datos para poder yo utilizarlo en mi proyecto. Me los copio y entonces ahora ya en las variables del PLC puedo hacer yo uso del tipo de datos URI de entrada y el URO de salida. Estos serían los datos del proyecto de referencia. Los selecciono con la tecla mayúscula y me los copio a los tipos de datos de mi autómata. Con esto y ahora ya puedo ir a las variables del PLC sino que va a ser UR-T2O y el tipo de datos URO2T va a ser para las variables de salida que comenzarán en la Q00. Ahí podríamos ver un poco toda la información del robot, la versión, el número de horas que lleva funcionando. Todo esto serían datos de entrada. Podríamos ver también datos de las entradas digitales del autómata, de las entradas analógicas. Esos serían los 64 registros de tipo bit. Sería un dato de entrada para el autómata. También se podrían programar otros registros de tipo entero, 24 registros de tipo entero y 24 registros float o de tipo real. Luego también podríamos enviar información al robot.
tenemos ahí unos datos que están reservados para el robot. Podríamos modificar las salidas del robot, que pone iOS del robot. Podrían ser las salidas digitales del robot, o las salidas de herramienta del robot, o las que vamos a utilizar, que serían, tiene dos gamas de registros, registro 1 y registro 2. Dentro de los registro 1 tiene una zona para bits, otra zona para enteros. Entonces podríamos escribir hasta 32 bits. Veis que hay un array de 32 bits y otro array de 12 enteros, más otro array de otros 12 números reales. Nosotros vamos a trabajar con el registro 0 de tipo bit, que sería la Q24.0 en nuestro caso. Entonces lo que vamos a hacer es escribir un dato en esa Q24.0, que va a ser la señal de marcha para que inicie el robot en movimiento, y vamos a leer la entrada 280.0, en la que nos avisará el robot de que ya ha acabado el movimiento de pick and place. Entonces de esta manera tendremos conectados los dos dispositivos. Vamos a crear una marca para dar la señal de marcha. Va a ser de tipo booleano. Y vamos a activar una salida que nos va a indicar que el robot ha finalizado la operación. Podría usar la 998 o la 999, la 999.0 vamos a poner. Y nuestro programa OV1 pues solo va a tener dos elementos, uno para dar la señal de marcha y enviar este dato al robot. Le colocaríamos la señal de marcha y la asignamos a una bobina que sería la Q24.0 o el primer registro de tipo bit del robot, de los 32 que tiene. Después en el robot tendremos que leer ese primer registro y decirle que no inicie el proceso hasta que ese registro no esté aún. Vamos a leer información del robot, con lo cual será un dato de tipo URI, de tipo bit y el registro 0. Un dato de entrada del robot, que va a ser la entrada 280.0, que nos lo activará el robot cuando haya finalizado la operación de pick and place. Entonces cuando esto se produzca, cuando se active esta entrada 280.0, pues nosotros encenderemos una de las salidas del 1200 para enterarnos de que ha finalizado. Y esto sería lo que es el programa en el automata. Es decir, escribimos un bit y leemos otro bit diferente. Ya veis que también podríamos escribir números enteros, leer números enteros, escribir reales y leer números reales, así como también podríamos actuar sobre salidas directamente, salidas digitales del robot, que pueden ser salidas estándar o las salidas de herramienta, como podría ser por ejemplo una salida para activar o desactivar una pinza. Colocamos la IP en el PLC, la colocamos en esta IP que es un poco rara, pero es la IP que estamos utilizando en el aula.
En nuestro caso tenemos una puerta de enlace también, que es la 172.23.183.1. Si esto lo hacéis entre el autómata y el robot directamente, pues no haría falta clicar esa pestaña de utilizar router, ni habría que configurar ahí nada. Y luego lo que es al robot, pues también le tendremos que asignar una IP que esté dentro de la misma red que el PLS. Vale, en nuestro caso, pues le hemos asignado la IP que acaba en 100 o 101. Para que nos funcione, aparte de que vayamos al robot y le configuremos con la consola de programación la IP, tenemos que asignarle el nombre de dispositivo al robot para que coincida con el nombre de dispositivo que tenemos aquí en TIA Portal, si no, no nos va a funcionar.